Mis amigos y hermanos, muy buenos días nuevamente. Les saludo en el nombre de Dios. Este día especial, día de la preparación, el cual nos preparamos ya para poder recepcionar el sábado dentro de pocas horas. Y agradecer a Dios porque nos regaló una semana más y nos brindó esa oportunidad de vida. Eso es de agradecer y decirle al Señor gracias porque nos permites este momento y gracias a ti tenemos la vida, tenemos la salud y darte una cordial bienvenida a este estudio nuevamente. Gracias por seguirnos en este canal. El Ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús te da una cordial bienvenida a todos los estudios cada día y te hace la invitación a que puedas por ti solo escudriñar las escrituras. Lo que queremos nosotros no es unirte a una iglesia, lo que queremos y el deseo maravilloso nuestro es que tú conozcas a Cristo y puedas encontrarle en su palabra. Vamos a iniciar nuestro estudio y quisiéramos orar como de costumbre y pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial para que Él haga de nosotros instrumentos donde puedas ustedes entender su palabra. Vamos a postrarnos. Te invito a que te humilles al Señor y que Él pueda darnos su Espíritu Santo. Padre maravilloso, en esta mañana nuevamente agradecerte primeramente por la oportunidad que nos da, Señor, de encontrarnos con tus hijos a través de este medio. Señor mío, te pido por favor que permitas que tus hijos puedan entender tu palabra, no solamente estos estudios, sino que esto sea una inspiración para que ellos puedan escuchar tu palabra y que puedan, Señor, entender tus escritos. Mi Señor, en esta mañana, dirígenos, Señor. Tú siéntate con nosotros y sé tú el maestro de maestros para enseñarnos tu escritura, Señor. Te lo pido, Señor, estos favores en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. El título para esta mañana es El hogar edénico. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, le dio un hogar maravilloso. Todo era perfecto, en gran manera, dice la Escritura. Pero por causa de su desobediencia, ellos salieron y la tierra fue también causado los daños del pecado. Pero el Señor quiere nuevamente llevarnos a ese lugar más hermoso que antes lo era. Y por esa razón el Señor permite que nosotros escudriñemos sus escrituras y que entendamos su plan. El plan de Dios no es que nosotros estemos establecidos en una ciudad donde tengamos tantas comodidades, las cuales nos alejen de Dios en lugar de acercarnos a Él. ¿Cómo así? Porque muchas veces las comodidades, los lujos que tenemos en casa, no permiten que Cristo ingrese a nuestro hogar. Pero donde hay tranquilidad, donde hay humildad, donde hay tanta naturaleza, el Señor se manifiesta y nos quiere regalar ese Edén nuevamente. La pregunta dice, ¿cuál era la morada de nuestros primeros padres? Sabemos, y el estudio siempre que hemos hecho, recalcando siempre a la morada de nuestros primeros padres. En el capítulo de Génesis 2, el 8 y el 9 dice, Dios, el Señor, había plantado un jardín en el Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios hizo un jardín. Si nosotros nos imaginamos cómo es un jardín, vamos a darnos cuenta de que en ese jardín hay muchas plantas, muchas flores que embellecen todo el hogar donde vivimos.
donde no hay esa hermosura, solamente se puede respirar aire viciado. Pero donde se encuentra árboles, donde se encuentran flores, la aroma puede darnos vida a nosotros. Por esa razón el Señor supo ese resultado. Es por la cual el Señor no hizo una casa a Adán y Eva. El hogar que ellos tenían era todo el jardín, pero en medio del jardín, las ramas que colgaban de los árboles eran como su casa para Adán y Eva. Qué hermoso es decir, vivir en la naturaleza, mirar al cielo cuando anochece y ver las estrellas tan maravillosas, donde el calor de Dios les permanecía a ellos sin necesidad de cubrirse con una ropa o algo que pueda calentar sus cuerpos. Por esa razón el Señor estableció ese Edén para ellos. Y también lo promete nuevamente dar a todas las personas que escuchen ese llamado del Señor. El testimonio en Patriarcas y Profetas dice: el hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. Qué interesante. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio. Los hombres, en su orgullo, se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Y eso es verdad. Por eso decíamos que el lujo puede hacerte apartarte de Dios. ¿Cómo así? Porque ves tus fuerzas humanas y no ves la fuerza maravillosa que Dios permite para ti. Sigue diciendo: pero Dios puso a Adán en un huerto. Esa fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo. Qué interesante. La tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso, y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Qué interesante. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. Si nosotros nos imaginamos una casa de paredes donde el frío, donde quizás no hay ventanas, donde la atmósfera es viciada, enferma al ser humano. Pero estar en la naturaleza maravillosa, así como lo estuvo nuestros primeros padres, que el techo era el cielo, las ramas le servían como paredes, es algo sorprendente. No podemos nosotros como humanos imaginarnos tanta belleza, pero sí podemos acercarnos a lo que fue y a lo que será si nosotros entendemos la voluntad del Señor. El Señor no ha establecido al ser humano para que viviese aquí en la tierra, ya que esta tierra en un momento será desaparecida. Todos estos edificios hermosos que realmente son, pero que no tienen nada de la naturaleza del Señor, serán destruidas. No quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor. Pero Él nos enseña que volvamos a mirar a lo que fue antes la tierra. Y eso es lo que hoy nosotros te hacemos la invitación a que tú contemples. Si tienes un pedazo de terreno que no es habitable, te invito a que tú puedas cultivar esa tierra y ver lo que realmente produce todos esos campos maravillosos que el Señor nos ha regalado. El Señor te hace llamado y también es el Espíritu Santo que está trabajando en los corazones de cada persona. Entonces la pregunta decía: ¿cuál era la morada de nuestros primeros padres?
La morada de nuestros primeros padres fue el campo, el Edén. Ese fue su morada de nuestros primeros padres. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la profesión de Adán y Eva? ¿Y cuál será la profesión de los cristianos de los últimos tiempos? Qué interesante. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, no les dio la oportunidad de que estudiasen una carrera, ya que en el campo no lo necesitaba. El Señor les dio una obra maravillosa que hacer. En Génesis el capítulo 2, el versículo 15 al 17 dice: tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Cultivase. El Señor hubiese podido darle todo a Adán y Eva, pero permitió que Adán y Eva tuviesen un trabajo que hacer. Y dice la escritura que le puso en el jardín del Edén para que lo cultivasen. El cultivo es maravilloso. El tener el contacto con la tierra y saber que tú provienes de la tierra, eso es medicina para el cuerpo. Adán y Eva le agradaba hacer ese trabajo. Cultivar, sembrar, era lo más maravilloso que tenía. Su profesión maravillosa, de no estar sentado en una oficina donde el estrés y te envejece y te enferma. Muchas de las personas mueren por el estrés que viven diariamente. Muchos se suicidan porque no tienen un momento de trabajo real. Y este trabajo maravilloso que Adán y Eva tenían era una bendición. Sigue diciendo: y Dios el Señor mandó al hombre que pueda comer de todo árbol del huerto. Aparte de que cultivase el campo, el Edén, el hombre tenía la facultad de poder comer de todo árbol que estaba en el jardín. Sigue diciendo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, el día que comas de él, ciertamente morirás. Ese era el mandato del Señor. Adán y Eva tenían todo a su alrededor. No tenían nada que hacer, solamente obedecer la palabra de Dios. Pero lamentablemente el pecado ingresó al Edén. Pero Dios, en su infinito amor, vuelve a darnos ese regalo a cada persona que quiera aceptar ese mensaje, de volver a establecerse en el Edén y poder contemplar lo que realmente era la creación. Hoy, por causa del pecado, todo se ha vuelto no tan bello como antes. Tenemos parte de la belleza de la creación. Pero cuando Cristo regrese por segunda vez, entenderemos y veremos con nuestros ojos lo que fue la creación maravillosa. Entonces, el testimonio dice: todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza, y nada que constituye a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador le dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras, como vides, que presentaban un aspecto agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas bajo el peso del tentadora fruta de los más ricos y variados matices. El trabajo de Adán y Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de las vides, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follaje y frutos. Había en su profusión y prodigalidad fragantes flores de toda matiz. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventejaba en gloria y esplendor
de todos los demás árboles. Su fruto parecía manzanas de oro y plata y tenía el poder de perpetuar la vida. Qué interesante. El árbol de la vida era para alargar la vida de nuestros primeros padres. Eso es lo que el Señor promete a cada hijo. El envejecer no será más si nosotros vamos a Dios y permitimos que Él haga de nosotros una nueva persona. Ese fue el trabajo de Adán y Eva. La profesión más maravillosa que puede haber en este tiempo aquí en la tierra es el ser un agricultor. Alguien puede decir, pero hermano, estás equivocado. La mejor profesión es estar sentado en una oficina. Pero al darse cuenta, tú puedes ganar todo el mundo. Pero esa profesión, si tú vas al campo, no te servirá de nada. Esto no quiere decir de que yo te estoy invitando a que tú no seas un profesional. Si puedes hacerlo, lo puedes. Pero recuerda que si esa carrera te va a apartar de Dios, olvídate de estudiar. Acércate a Dios. El mejor regalo que tú puedes tener, la mejor profesión que tú puedes tener, es estar en el campo, cultivar la tierra y aprender que Dios un día regresará para dar nuevamente la morada que en algún momento se perdió. Entonces, mis queridos amigos, la respuesta que tenemos es: ¿cuál fue la profesión de Adán y Eva? Agricultores. ¿Y cuál era la profesión de los cristianos en los últimos tiempos? De la misma manera, agricultores. Porque el Señor quiere que su pueblo se alimente. Cuando vengan las plagas, cuando venga falta de alimento, es los cristianos que producirán ese alimento y sustentarán hasta que Cristo pueda regresar. Entonces, que Dios pueda bendecirte en esta mañana y entender este mensaje es parte de nuestra labor. Entiende que el Señor quiere sacarte de esas ciudades para establecerte en las ciudades pequeñas o en los lugares pequeños donde existe un contacto directo con el cielo. Entonces, que pues de antemano te digo que tengas un hermoso sábado, que lo pases hermoso, y si Dios así lo permite, volveremos a acompañarte en un video más para poder darte el mensaje de Dios. Que Dios pueda bendecirte.